Entonces, bueno, el tema que vamos a revisar en la clase de hoy, en la siguiente clase, va en relación al capítulo 17, que enmarca lo que son los crecimientos de tejido blando. Vamos a revisar hoy lo que más avancemos de la primera parte. Igual en lo que hemos revisado, todo crecimiento, toda categorización de una patología va en relación a diferentes órganos que se encuentran a nivel de la cavidad bucal y también a través de diferentes estímulos o causas aparentes de este tipo de lesiones. Dentro de los crecimientos de tejido blando, vamos a tener un apartado específico de lo que es la patología glandular. Y la patología glandular se encuentra dentro de los otros parámetros. No puede generar una patología glandular por un trauma, por una inflamación, por un sistema inflamatorio, por una infección, por una neoplasia o como trastorno congénito o genético, ¿no? Pero también hay otros tejidos como muscular, músculo estriado, músculo liso, eh, cartílago, tejido linfomatoso, que nos puede generar también un aumento de volumen. Vamos a empezar con lo que es la parte de patología glandular. Dentro de esta clasificación vamos a revisar o recordar lo que es un poco la embriología de esa estructura del cuerpo, la fisiología, procesos infecciosos que se pueden derivar con este padecimiento y lo que son tumoraciones benignas y malignas. En cuanto a las características de las glándulas como tal, las podemos clasificar como glándulas mayores y glándulas menores, una glándula parótida, una glándula submaxilar o submandibular y la glándula sublingual. Tenemos características en cuanto a los conductos como tal. La nueva nomenclatura nos habla de conductos propios de las glándulas y ya no se utiliza o se recomienda dejar de utilizar los nombres propios y ahora se tiene que referir como conducto parotidio o conducto submandibular y ya no como Wharton y Stein. La embriología de nuestros pacientes, o de todo paciente, ocurre a nivel de la sexta a séptima semana de vida intrauterina, donde se encuentra a conformar lo que son las yemas epiteliales a partir de lo que es la cavidad oral primitiva o el conocido como estomodeo. Y va a generar un proceso de morfogénesis ramificante. Aquí un poco la variante en cuanto a la formación de cada estructura. La parótida se empieza a formar, es la primera que se forma junto con la submandibular y se da entre la sexta y la séptima y ya empieza una actividad secretoria a la semana número 18. La glándula submandibular tiene un inicio similar y su actividad empieza más temprano, a la semana 16, y la glándula sublingual empieza su formación en la octava semana de vida intrauterina y empieza ya con un proceso secretorio a las 20 semanas. Entonces, en cuanto a la estructura de una glándula salival como tal, va a depender primero de qué tipo de saliva produzca. Recordemos que la estructura de la glándula salival se le conoce como cialoma y en este caso tenemos tanto estructuras que van a conformar procesos serosos o mucosos y además acompañados de unos conductos intercaniculados que permiten la salida del flujo salivar, ¿no? Ahí tenemos tanto los conductos intercalados como los conductos estriados que permiten la saliva. Aparte, tenemos que recordar que la saliva se expulsa mediante un proceso de contracción de células musculares tipo mioepitelial que permiten el avance de la secreción.
Tenemos diferentes glándulas salivales en cuanto a la distribución en boca y cantidades que van cercanas del 1.5 a los 2 litros por saliva por día, y principalmente se le atribuye a la producción de la glándula submandibular como tal. La glándula sublingual representa un 4% y la glándula parotidia, aunque estructuralmente es la más grande, solamente representa cada una de las parótidas cercano al 12%. Aparte tenemos un conglomerado grande de glándulas salivales que se ubican tanto al nivel del paladar blando, a nivel de los pilares anteriores, de la mucosa yugal y de los labios, que también producen y contribuyen a la producción de la saliva. Ahora, dentro de las glándulas salivales menores se va a encontrar una distribución a lo largo de la cavidad oral y en la región orofaringia, y de las glándulas salivales menores, algunos autores mencionan que están encargadas de entre el 5 y el 10% de la producción total de la saliva. Las glándulas menores tienen un predominio mixto, producen tanto una secreción serosa como mucosa, pero mayormente es de contenido mucoso. Tenemos glándulas a nivel de paladar, tenemos glándulas a nivel de la punta de la lengua, que se puede reconocer con el autor que le escribió como Blanding-Num. Glándulas en el borde lateral de la lengua, glándulas de von Ebner, que producen en este caso específicamente saliva de tipo seroso. Glándulas a nivel de la base de la lengua, que genera una producción de mucosa espesa, o sea, hay poca cantidad de serosa. Y glándulas que se ubican también en el poro superior de las amígdalas, conocidas como glándulas de Weber. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque aparte de su producción salival, estas glándulas pueden también presentar un proceso de neoplasia. Otra cosa que es importante es diferenciar un poco la ubicación de las glándulas salivales en relación a los ganglios linfáticos. A veces nos confundimos y hay un aumento de volumen que es linfático y no ganglionar, pero como hay ganglios que son superficiales a la parótida, por ejemplo, e intraparotidios, pueden darnos un diagnóstico confuso en ocasiones. La anatomía de la glándula parótida nos establece un tamaño entre 25 a 30 gramos, preponderantemente una secreción de tipo serosa, números linfáticos importantes, intraparotidios superficiales, y en ubicación anatómica se va a encontrar por delante del lóbulo de la oreja, por detrás de lo que es el músculo macetero y en la parte lateral de la rama mandibular, y una sobreposición con respecto al músculo esternocleidomastoideo y sobre el ángulo mandibular. La irrigación y nervios es una estructura que se encuentra rodeada de arterias y venas importantes. Tenemos la salida a través del conducto que se encuentra en la parte petrotimpánica, ¿sí? A través de las zonas extracraneales del nervio facial tenemos la rama temporal, la rama cigomática, la rama bucal inferior y la rama marginal. Todas son cercanas a la relación de la cápsula parotidia. Así también las terminales de la arteria maxilar, como son la arteria transversal de la cara y la arteria temporal superficial, ¿no? Como relación. Entonces, en cuanto a la relación arterial como tal en la zona posterior, en este gráfico observamos una disección de la parótida en el cual se retira el lóbulo superficial y se encuentra el tronco y el trayecto inicial del nervio facial. Tenemos lo que son las ramas temporal, la rama cigomática inferior, o también conocido otros libros por bucal, y la rama marginal. En este caso, la glándula en sí se encuentra inervada por el nervio auriculotemporal y la relación con la vena yugular externa.
Aquí podemos ver un poco la relación, ¿sí? La carótida externa como rama principal, la arteria maxilar y lo que son las terminales de la arteria temporal superficial y la arteria transversal de la cara, juntamente con lo que es la arteria auricular posterior. Son datos importantes en relación a las características locales. Ahora, en la parte interna de la glándula podemos encontrar también lo que son la vena superficial temporal, la vena temporal media, la vena maxilar y la vena retromandibular. A nivel de la secreción salival, tenemos que recordar que también participa en cuanto a la respuesta de producción salival. En ocasiones se ve estimulado por la presencia del olfato, que principalmente desencadena la parte de la producción salival, pero también en presencia de comida, aunque cuando estamos con algún problema de olfato, la percepción de la saliva en cuanto a los sabores disminuye de forma importante. En relación al conducto parotidio, conducto de Stennon, este va en relación a lo que es el trayecto a nivel de la cara del segundo molar superior. Tiene una longitud que varía entre personas entre 25 a 45 milímetros. El diámetro de conducto es de 3 milímetros e inicia con un trayecto de tipo horizontal de 2 centímetros y luego desciende a nivel de lo que es el cigomático hacia la comisura labial. La glándula submandibular es una glándula que se encuentra alojada en la depresión del canal interno mandibular. Hay una fosa submandibular donde se ubica la glándula. Tenemos un tamaño entre 8 y 15 gramos. La vamos a ubicar debajo del ángulo mandibular. Va a encontrarse por debajo y detrás del músculo que conforma el piso de la boca, como es el miloioideo. Aunque si recuerdan, ese tiene una porción superior e inferior y la porción superior se encuentra ligeramente sobre el piso y la porción inferior se encuentra por debajo del piso. ¿Sí? Es importante también recordar esa parte. En cuanto a la irrigación de esta glándula, se encuentra en relación a la arteria y vena facial, por lo que normalmente un tratamiento de retiro de una tumoración de esta glándula requiere la ligadura de estas venas. También en la parte media vamos a encontrar una relación cercana con el nervio lingual y esta glándula va a presentar una secreción mixta y representa la mayor cantidad de producción de la saliva juntamente con lo que son, bueno, las glándulas submandibulares bilaterales, ¿no? La secreción salival igual se ve estimulado mediante el olfato y mediante la percepción de sabores o inclusive a veces solamente el término de algunos alimentos como pan. El conducto de Wharton tiene un diámetro ligeramente menor al conducto de Stennon, entre 2 a 3 milímetros, y tiene un trayecto un poco más sinuoso de 4 a 5 centímetros, y el conducto en sí va a atravesar lo que es el músculo miloioideo frente al espacio sublingual cerca del frenillo. La glándula submandibular tiene forma de una oliva o cercano a una aceituna, tiene un peso menor de 3 gramos y se ubica en relación a la parte anterior de lo que es la cavidad bucal o del piso de la boca, entre la lengua y la parte del cuerpo mandibular. Y se encuentra asentada en la parte dorsal y caudal del músculo miloioideo y va a estar en contacto con el polo superior de la glándula submandibular. En este caso, a nivel de relaciones nerviosas y arteriales, va a encontrarse igual en relación con lo que es el nervio lingual, va a presentar también una secreción mixta y va a ser provista de tanto sangre, nutrientes y oxígeno mediante la arteria lingual y la arteria
submentoniana y se va a drenar a través de la vena lingual. Normalmente los otros términos de los conductos sublingual se conoce como Bartolini y Rivinus y normalmente son un conglomerado de varios conductos, no son uno, sino por lo general son varios, va a depender, pero normalmente tiene un número entre 18 a 20, que es lo estándar. Para el diagnóstico, ya cuando estemos frente de una tumoración o de alguna presencia infecciosa o aumento de volumen, es importante siempre establecer una historia clínica basada en la anamnesis y determinar qué estudio de imagen tenemos que realizar a nuestro paciente. Si necesitamos una radiografía simple, si necesitamos una cialografía, que pues, se utiliza con menos frecuencia en la actualidad por su dificultad de realizarla, una tomografía computarizada o un centello gamma, que también ya se ha dejado de utilizar mucho. En la parte ya de establecer un diagnóstico con un medio de acción o medio complementario de diagnóstico patológico, podemos realizar una punción de la glándula o podemos realizar una biopsia de una sección de la glándula para identificar el problema que la presenta. Podemos clasificar a las glándulas salivales dependiendo su patología en lesiones reactivas, obstructivas, enfermedades de tipo infecciosa, enfermedades inmunitarias y de tipo neoplásicas. Esto no vamos a detenernos porque ya lo revisamos, que son las reacciones reactivas o tipo retención, que es el mucocele. Esto ya lo revisamos. El tratamiento. Algo que vimos brevemente era la cialolitiasis, que es la obstrucción mecánica debido a un cálculo salival que ocupa o genera una retención salival dentro de la glándula de un paciente y normalmente es por precipitaciones de sales de calcio y ocurre en pacientes mayores por lo general. El tratamiento va a depender un poco del tamaño del cálculo en sí. En ocasiones, si se palpa y se identifica y está en la porción anterior del conducto, hay como generar una dilatación del conducto, o en casos que tengamos un tamaño mayor, habría que disecar el conducto para retraer o retirar este cialolito. También se recomienda mantener o estimular a la glándula mediante ingesta de alimentos tipo cítricos o líquidos en abundancia para aumentar la producción salival. En ocasiones, cuando el tratamiento no se puede realizar o se fracasa, lo que termina es como último medio, es retirando la glándula cuando ésta ha sido dañada, ya sea por un proceso obstructivo o por un proceso infeccioso. En cuanto a las enfermedades infecciosas a nivel glandular, tenemos las paperas, que se conocen como cialodenitis viral, y tenemos lo que es la cialodenitis bacteriana, que son procesos infecciosos, ya sea de virus o bacterias a nivel de las glándulas mayores. La cialodenitis vírica, o conocida como paperas, el agente causal es un virus conocido como el paramyxovirus. Normalmente se transmite mediante gotas pequeñas de saliva y afecta a cualquier glándula, pero tiene una predisposición a nivel de la parótida. Es poco común en la actualidad debido al proceso de vacunación, aunque se han referido rebrotes en localidades en las cuales se ha manejado de mala forma la vacuna o hay bastante rechazo en la comunidad por este movimiento antivacunas. ¿Qué ocurre en estos pacientes? Una vez que el virus ha ingresado en el organismo, tiene un periodo de incubación entre 2 a 3 semanas. Luego inicia con síntomas inespecíficos que son una fiebre de bajo grado,
malestar general, cefalea y escalofríos. En la parte ya clínica, lo general es que se manifiesta a nivel de la parótida, aunque no representa el 100% de pacientes. Hay pacientes que no manifiestan un aumento de volumen parotidio, que representa el 60% de la población, aunque es el signo característico que un paciente con paperas o con el paramyxovirus genera un aumento de volumen a nivel parotídico. También puede llegar a afectar otros sitios como son los órganos genitales masculinos y femeninos, a nivel del páncreas, ojos, riñones y articulaciones. Al igual que el coronavirus, también hay un grupo de la población que tiene la enfermedad pero no manifiesta síntomas. Establecemos, ya se tiene más claro en este caso, que se considera que el virus puede ser transmitido 3 días antes de la aparición de los síntomas y 4 días posterior a la aparición de los síntomas activos de la proteína. Características extrabucales, como mencioné, no solamente afecta al tejido glandular, puede afectar, glandular salival, puede afectar a otras glándulas del cuerpo y hay referencias también que puede producir encefalitis e inclusive a nivel de los varones puede generar una esterilidad. Características peribucales y bucales, puede afectar a cualquier glándula salival mayor, mayormente en saliva, a nivel de la parótida, y la manifestación clásica es un aumento rápido del tamaño de la parótida que genere un desplazamiento a nivel del lóbulo parótido. Y en ocasiones también se puede generar un aumento localizado intraoral de la parótida y el paciente normalmente se queja al momento de la alimentación. Tratamiento en este caso, como todo virus, necesitamos esperar que pase la acción viral y podemos controlar solamente el aspecto de la sintomatología, o sea, generar un alivio del dolor, manejar líquidos y manejar antipiréticos si el paciente refiere temperatura. A nivel microscópico, el virus se puede ubicar a nivel de un hisopado, tanto en la zona nasofaringe y bucal, ¿sí? Igual puede manifestarse antes de la aparición glandular, o sea, el paciente cuando está en el periodo previo a la sintomatología, en el periodo de incubación, 7 días antes de manifestarse la sintomatología puede ser aislado el virus en la parte de la faringe y también 9 días posteriores a la aparición de la parte clínica. Pero recordemos que dentro del contagio nos está hablando de 3 y 4 días. Entonces aquí es algo que nos pone un poco a pensar en relación al contagio del coronavirus también, porque en cuanto al virus de la papera, nos establece que tenemos un periodo en el cual el virus puede ser identificado y un periodo más corto en el cual el virus puede llegar a niveles de ser transmitido. En cuanto a la afectación a nivel bacteriano, glandular, conocido como cielodenitis bacteriana, las bacterias comúnmente que afectan a la glándula salival son del tipo estafilococo, estreptococo y el Haemophilus influenzae y también pueden generar otros tipos de bacterias. Normalmente lo que ocurre es una retención salival en el paciente por una disminución de su producción. O sea, hay una disminución de la saliva, produce menos el paciente y en ocasiones se ve complementado con la presencia de cianolitos que impiden la salida de la saliva. Eso genera un proceso en el cual la saliva se coloniza por una bacteria y inicia un proceso de infección. Es un poco difícil de tratar y normalmente hay que realizar un cultivo de la bacteria para dar un tratamiento antibiótico correcto y si podemos eliminar el agente mecánico que es el cianolito, el paciente se va a recuperar más pronto.
No es algo transmitible de persona a persona porque es algo bacteriano. Y el paciente refiere dolor al momento de la masticación, fiebre y malestar general junto con dolor de cabeza. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Un sobrecrecimiento de bacterias, normalmente una bacteria propia de la cavidad bucal, se desplaza dentro de la glándula, aprovechando una disminución de la cantidad de la saliva, un bloqueo propio de un cielolito, y eso desencadena una inflamación que termina por un proceso destructivo de diferentes niveles celular. En ocasiones puede haber infecciones crónicas y lo que va a terminar ocurriendo es que la glándula deje de funcionar. Intraoralmente podemos observar, como en el gráfico, la presencia de una secreción purulenta a nivel del conducto salival, una disminución de la capacidad de la apertura bucal con trismos debido al proceso inflamatorio generado por la infección y dolor en el proceso masticatorio. La ciaradenitis es un poco complicado de tratar debido a que la llegada del antibiótico en la glándula no siempre es el adecuado y tenemos que identificar bien el tipo de bacteria que está afectando para dar un buen tratamiento antibacteriano. Con el objetivo de hacer eso, se debe utilizar un hisopo para recolectar la secreción generada por la bacteria. Normalmente no se recomienda el pus como tal, sino el raspado contra el tejido infectado preferente porque el pus más contiene elementos muertos, ¿no es cierto? Células muertas, células desencamadas, leucocitos, sino es mejor hacer un raspado del tejido para tratar de ubicar a las bacterias que se encuentran activas en el proceso de la infección. Nos va a indicar el tipo de antibiótico que tenemos que utilizar. Tenemos que controlar el dolor del paciente con analgésicos, aplicar calor local para condensar la infección en un solo sitio. Es un proceso infeccioso que pudiera llegar a diseminarse a través de lo que son los espacios de la cabeza y cuello y puede ser algo recurrente, o sea, el paciente puede infectarse varias veces durante un año y lo que se recomienda es aumentar el líquido o aumentar los estimulantes para la producción de la saliva para generar una saliva con mayor volumen. Vamos a revisar unas imágenes clínicas de un proceso infeccioso. Es un paciente de 45 grados, diabético, que se encuentra con un proceso de aumento de volumen a nivel del tercio medio de la cara, a nivel del lóbulo, eh, del lóbulo de la oreja, y se observa ahí un aumento de volumen. Ahora, siempre hay la posibilidad de generar un proceso de tratamiento a través de un drenado externo o un drenado interno, dependiendo el estado de maduración del mismo, ¿no? En este caso, no tiene mucho sentido drenar intraoralmente porque ya está madurado y está cercano a perforar la piel. En este caso, se realiza un drenado extraoral para limpiar lo que es la cápsula de la glándula donde se ubica en este caso la infección. Y en este caso igual, el tratamiento debe ser un drenado, limpieza, un cultivo, mantener al paciente hidratado con el consumo constante de líquidos o cielogogos son los estimulantes de la saliva y drenar y lavar el proceso infeccioso. Cuando estamos, bueno, el síndrome de Sjögren ya revisamos, me parece. Bueno, ok. Vamos igual a ver brevemente lo del síndrome de Sjögren. Ya revisamos que es una enfermedad autoinmune generado por una infiltración progresiva de los linfocitos y lo que ocurre es una afectación propia de nuestro cuerpo que destruye las células encargadas de la producción de
saliva y en ocasiones inclusive de lágrimas, ¿no? Va en relación a otras enfermedades como es el lupus y la esclerosis sistémica y afecta al parénquima de los tejidos glandulares. En ocasiones va a ocurrir que los pacientes con este síndrome tengan un aumento de tamaño de la glándula debido a que no puede producir saliva y trata de compensar con un aumento de tamaño, pero viene acompañado también de un daño a nivel de los globos oculares debido a la disminución de la lágrima, como una queratoconjuntivitis, disminución de la saliva, un aspecto reseco de la piel, problemas o dolores a nivel articular, muscular y sensación de cansancio. Ok. Eso sería lo que veríamos en la primera parte referido a lo que son los procesos ganglionares, perdón, procesos patológicos de las glándulas salivales. Les voy a activar el micrófono si hay algún comentario con respecto a lo que mencionamos hoy, ¿no?